25. Es un salmo pequeñito, son 5 versículos, el Salmo 125, y quiero que, si el Señor permite hoy y la próxima semana, hablar sobre la heredad de los justos. La heredad de los justos es un tema del que alguna vez ya les platiqué un poquito, pero hay algunos aspectos que me gustaría que los viéramos en estas dos semanas que tenemos todavía del mes de abril. Dice el Salmo 125, 1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Cuál era la característica de este monte? Dice que no se mueve, sino que permanece para siempre. Ahí está todavía, al día de hoy, ahí está el monte de Sión todavía a un ladito de la ciudad de Jerusalén, allá en Israel. Versículo 2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, era una ciudad rodeada por montes y montañas, dice, así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Cuándo? Desde ahora y para siempre, hasta el día de hoy. Versículo 3, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Digan conmigo esa parte del versículo 3, por favor. Dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos humanos a la iniquidad. Versículo 4, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Versículo 5, mas a los que se apartan tras las perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Este hermoso salmo, hermanos, habla acerca de la seguridad que nos provoca aprender a confiar en el Señor como cristianos. Habla de la protección que proveían los montes de Jerusalén a la ciudad y a sus habitantes. Los montes eran muy estratégicos en la seguridad porque sobre los montes había torres de vigilancia donde estaban los atalayas, precisamente. Entonces, desde los montes ellos podían ver todos los valles de alrededor de la ciudad, y si de casualidad por ahí venía algún enemigo, tenían tiempo para preparar la defensa de la ciudad. Así es que había una seguridad impresionante, impresionante. Era la tierra que Dios le había dado a la nación de Israel. Una tierra que solamente tuvieron que tomarla, tuvieron que seguirla manteniendo, por supuesto. Era una herencia que Dios le había prometido a Abraham muchos siglos antes, y ahora era una realidad para Israel. Cuando Dios le dice a Abraham que se vaya a la tierra de Canaán estaba prácticamente desierta. Había moradores en la tierra, había actividad, pero no era una región muy desarrollada. Sin embargo, 400 años después de que se forma la nación de Israel en Egipto y salen, 400 años después, cuando llega otra vez Israel, se encuentran con que esa tierra, esa heredad, ahora estaba formada por ciudades totalmente edificadas, ciudades amuralladas, valles que habían sido ya forjados en la labranza, había mucho mantenimiento, había ovejas, había de todo, las ciudades eran hermosas, las casas eran grandes, espaciosas. Hagan de cuenta, hace 400 años, Estados Unidos, toda la región de Estados Unidos, no eran más que valles y montañas. No existía Chicago, no existía Nueva York, no existía South Bend, no existía Los Ángeles, mucho menos, no existía San Francisco, no existía Dallas, no existía Detroit, no existía ninguna ciudad de estas. Lo único que había eran tipis y indios, ¿verdad? Que eran las tribus que vivían por aquí regadas. No había nada. Si te dicen, oye, te doy esa herencia, ay, pues está medio gacho, mano, la cosa. Pero 400 años después, ahorita,
Si te dijeran, oye, ¿qué tal si te regalo la ciudad de Nueva York? Ay, ay, ay. ¿Y qué tal si te regalo Los Ángeles o te regalo San Diego? 400 años después, este país se ha convertido en uno de los países más atractivos de todo el mundo, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Por eso llegamos acá todos nosotros. 400 años. Imagínense la tierra de Canaán cuando Dios se la promete a Abraham. Estaba vacía, no había nada. Pero cuando le da la heredad, cuando se lo da en herencia a Israel, resulta que cuando Josué va a entrar y cuando Josué viene con los espías y se dan cuenta de lo que hay, dice, es una tierra donde hay ciudades amuralladas, donde hay casas hermosísimas, donde hay unos campos de labrado, dice, increíbles. Esto está precioso lo que Dios nos ha dado. Y dice Dios les dijo, les voy a dar una tierra y les voy a dar todas las propiedades que ustedes no construyeron, que ustedes no trabajaron por ellas, ustedes no hicieron nada por esas ciudades, otros las construyeron, pero yo se las voy a dar a ustedes por herencia. Así es que ellos llegan y reciben esa heredad, reciben toda la tierra de Canaán en herencia, reciben el área de la ciudad de Jerusalén, por supuesto, y todos los alrededores en herencia. Ellos no hicieron nada por ella, solamente la recibieron. La tuvieron que mantener, por supuesto que sí, y tuvieron que seguirle dando mantenimiento, claro que sí, pero Dios se las había dado sin que ellos tuvieran que hacer nada, solamente recibirla, aceptarla y poseer esa tierra. ¿Qué viene a nuestras mentes cuando hablamos acerca de una heredad? Humanamente hablando, pensamos en una propiedad, en una tierra bonita donde podamos habitar, donde podamos construir una casa, vivir tranquilamente. Una heredad es algo que te regalaron, por lo general, no te costó, le costó a alguien más y te la regaló. Muchos de ustedes están trabajando ahorita para dejarles una herencia a sus hijos, ¿verdad? Y se están partiendo la espalda y sus hijos van a llegar como si nada a la casa que me dejó papi. La casa de papi, esta casa me la dejó papi. Dios lo tenga en santa gloria, pero qué padre casa me dejó papi, ¿verdad? Cuando ya tú ya pelaste. Los hijos son los que van a tomar. ¿Ellos la construyeron? No. ¿Quién se quebró la espalda para levantar esa casa? Tú. ¿Quién se quebró para pagar el mortgage? Tú. ¿Ellos qué van a hacer? Nada más cuando llegue el notario, esta es su casa, fírmele aquí de recibido. Ay, qué padre, gracias. Aleluya. Vénganos tu reino, Señor. Los que vayan a dejar herencia, por favor, dejen bien los papeles. Porque luego los hijos andan medio matando por la herencia. No, que el terreno de papá, que a ti te dejó la mitad, no, que a mí me dejó 3/4, no, que... Dejen sus, paréntesis, dejen sus documentos bien en regla, porque muchos andan buscando dejar herencia, ¿verdad? Buscamos la herencia y el hijo recibe la herencia. Hermanos, el problema es que muchas veces cuando tú recibes algo por lo que no trabajaste, cuando recibes algo por lo que no luchaste, muchas veces no lo aprecias por lo que es. ¿Por qué? Porque le costó a alguien más. A ti no te costó más que estirar la mano y decirle gracias al notario que te dio la escritura. Pero tú no luchaste por ella. Alguno ha recibido a lo mejor en herencia alguna joya de la abuelita que le regaló. Y ay, qué bonita esta o el brochecito que me regaló mi abuela, papá. Pero a veces no sabemos la historia que hay detrás de todas esas cosas que se nos dan por herencia. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esta heredad? Dios nos ha dado a nosotros también como cristianos, hermanos, una magnífica herencia. Para el pueblo de Israel, esa herencia, esa heredad fue literalmente toda aquella tierra de Canaán, un país tan rico y tan codiciado que hasta el día de hoy se siguen peleando por él muchas naciones de todo alrededor de ahí, ¿verdad? La descripción que hace el Señor en Levítico 20:24 de esta tierra dice, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, aquella tierra de aquellas culturas. Y yo os la daré para que la poseáis por
heredad, tierra que fluye leche y miel. Y ahí viene entonces la firma de la escritura de la propiedad que Dios está haciendo, y la firma dice: yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Para la nación de Israel, hermanos, esa tierra representa una herencia que Dios mismo se las dio hace ya más de 5,000 años. Y al día de hoy, si ustedes ven las noticias, ellos siguen defendiendo su tierra, ¿verdad? En aquel tiempo era con dientes y uñas, ahora es con misiles y con ametralladoras. Pero ellos siguen defendiendo su tierra, porque todo el mundo se las quiere quitar. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, esa fiereza de este pueblo tan pequeño que ha defendido su tierra por tantos miles de años? A pesar de que ya fueron despojados, fueron sometidos muchas veces, casi desaparecidos del mapa, regresan y pelean cada vez con más fuerza por el último pedacito que les queda, a donde está sentada la ciudad precisamente de Jerusalén, que habla este Salmo 125, porque ellos han entendido lo que significa este versículo número 3, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Díganlo conmigo otra vez. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Ahora, ¿en qué crees que consiste esta heredad para nosotros como cristianos ahora? Podemos decir que es nuestra familia, nuestra vida misma, la ciudad, la casa, lo que Dios nos ha dado, y sí, es parte de la herencia que tenemos. Pero la heredad que Cristo nos dejó, hermanos, engloba todo esto en lo que el Señor llamó la iglesia. Esta es la heredad. No estoy hablando del edificio, estoy hablando del pueblo, estoy hablando de la gente. Esta es la heredad que el Señor nos ha dado a nosotros, el cuerpo de Cristo. Un cuerpo que desde hace más de 2000 años empezó a crecer, a desarrollarse, a extenderse a lo largo de todos estos siglos. Es una heredad que no tiene límites, una heredad sin arrugas, sin mancha, más allá de nuestro entendimiento. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuestra heredad, hermanos, la heredad que tenemos como cristianos es la iglesia. Nuestra heredad es ser parte del cuerpo de Cristo, saber cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra función en el espacio, el tiempo y el lugar que nos ha tocado vivir. Esta es nuestra herencia. Esta es la heredad que el Señor le ha dado a la iglesia. No solamente este pequeño grupo que está aquí. Cuando hablo de iglesia, hablo de todos aquellos que han dedicado y ofrecido sus vidas al Señor, bajo cualquier idioma, lenguaje, cultura, pueblo, raza o nación. Todos los cristianos formamos esta heredad. Una tierra que sigue creciendo. Es una tierra que no se puede disminuir. Es una tierra sobre la cual la vara de la impiedad no puede reposar, porque Dios es el que la protege, como protegía con sus montes a Jerusalén. Dios es el que está desarrollando nuestra heredad. La palabra se cumple. ¿Cuántas veces, hermanos, a lo largo de la historia ha querido reposar sobre la iglesia la vara de la impiedad? Infinidad de veces. Desde que vemos la historia en el libro de los Hechos, desde ahí empezamos a ver cómo Satanás ha querido, con la vara de la impiedad, hacerla reposar sobre la herencia de Dios para la iglesia. Y no ha podido. No ha podido. Si el Señor dijo
que no iba a reposar esa vara sobre la heredad de los justos, no lo va a lograr. A lo largo de la historia ha habido muchas persecuciones. A lo largo de la historia ha habido muchos eventos en los que la iglesia pareciera que se desaparece. La iglesia pareciera que se tambalea y que deja de existir. Pero al final el Señor nuevamente vuelve a levantar a la iglesia y la iglesia se levanta con mayor poder. Después de esa época tan espantosa de oscurantismo en los años de la Edad Media, Dios levanta a todo un ejército de reformadores declarando que el justo por la fe vivirá. Y ahí está Martín Lutero, y ahí está Juan Calvino y Juan Knox y los Wesley y todos los grandes reformadores, levantando nuevamente a la iglesia, impidiendo que la vara de la impiedad reposara sobre la heredad de los justos. Hermanos, la heredad de los justos, la iglesia, va más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Va más allá del hermano chismoso, de la hermana que esto, de la hermana que dijo, del que fue, que vino, que hizo, que pecó. Hermanos, la iglesia va mucho más allá de eso. Muchas veces nuestro concepto de iglesia es lo que vemos en el pequeño grupo en el que estamos nosotros. Pero el concepto de iglesia para Dios es un concepto universal. Son millones y millones de seres humanos que desde hace más de 20 siglos han estado entregando todos los días su vida al Señor Jesucristo. El Señor añadía, dice el libro de Hechos, cada día a la iglesia. ¿A quiénes? A los que habían de ser salvos. Hechos 2:49. Y estamos en el año 2023 y el Señor sigue añadiendo a la iglesia hasta el día de hoy. Hermanos, el concepto de iglesia, de herencia que tenemos, hermanos, va mucho más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden ver. Yo les estoy contando una experiencia de hace 30 años, 33 años de mi vida personal. Nunca me imaginé en aquel momento que 33 años después estaría en otro país, estaría en otra ciudad, estaría conociendo a otra gente que yo ni idea tenía de que existían. Y que les estaría hablando de lo que Dios ya había hecho en aquel lugar. Y dentro de 30, 40 años nuestros jóvenes estarán hablando yo no sé dónde. De algo que está sucediendo hoy aquí. Algunos de nuestros jóvenes van a decir, híjole, me acuerdo cuando, yo era un trek, tenía yo como 15 años. Y nos pusieron a pintar unas piedritas para hacer un trabajito para una high school. Alguno de ellos se va a acordar. ¿Por qué? Porque la herencia, hermanos, la heredad del Señor es para siempre. Tú y yo solamente somos unas pequeñas células de este cuerpo, y todos los millones de cristianos alrededor del mundo vamos formando esta tierra, esta heredad, haciendo una tierra fértil, una tierra que fluye literalmente leche y miel para que los muertos vivan, para que los esclavos sean liberados, para que los que están tristes puedan reír, para que a los amargados se les endulce la vida. Pero no es a causa de nosotros, es a causa por la gracia bendita de aquel que es la cabeza. ¿Cuál es esta heredad, hermanos, en la que podemos habitar nosotros y nuestras familias? Déjenme ir ahora a Lucas, por favor vayan conmigo a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Es una lectura que hemos visto muchísimas veces, pero aquí encontramos por lo menos tres fundamentos o parámetros muy específicos sobre los que Jesús le dice a la iglesia la forma en que van a obtener su nueva tierra, la heredad, la tierra espiritual como iglesia. Él ya la conquistó, Él ya la construyó, Él ya la edificó. Nosotros solamente tenemos que entrar y tomar esa heredad
para nosotros. Dice Lucas 10:17. Jesús había enviado a un grupo de discípulos de él a predicar. Y dice, volvieron los 70 con gozo. No eran los 12, eran 70. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es decir, aquellos que querían imponer la vara de la impiedad sobre tu heredad, se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo, ¡pum!, como un rayo. ¿Para qué? ¿Por qué cayó Satanás así? Para destruir lo que Dios estaba haciendo. Y el versículo 19 dice, he aquí, os doy potestad, léanlo conmigo, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Vamos a leerlo como si lo creyeran otra vez. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y el versículo 20 les dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Eso no es lo importante. Regocijaos porque vuestros nombres están escritos, ¿dónde? En los cielos. Yo no sé si estos diplomas que damos nosotros aquí en la iglesia, si las listas que tienen los maestros allá con los nombres de los niños que vienen cada semana a su clase, yo no sé si esas listas y esos nombres se están transfiriendo al cielo y se están escribiendo ahí. Algún día lo sabremos, y siempre he tenido yo esa curiosidad, y algún día el Señor nos dirá qué pasó ahí. Ahora, vamos a ver entonces estos 3 parámetros sobre los que la iglesia va a obtener esta nueva tierra. Jesús ya la conquistó para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No por obras para que nadie se gloríe, pues es don de Dios, ¿verdad? Por gracia sois salvos. Es gracia de Dios. No es que vamos a luchar nosotros o hacer algo para ganar la tierra. No, la tierra ya nos la dio el Señor, pero sí tenemos que obtenerla. Israel, a pesar de que Dios ya le había dado la tierra, tuvieron que entrar. Josué con todos los ejércitos tuvieron que entrar y despojar a todos los habitantes y tomar las tierras y empezarles a dar el mantenimiento que necesitaban. Así es que el primer parámetro es que la iglesia tiene que recibir poder. La primera parte del versículo 19 dice, he aquí os doy poder, potestad. Ahora, no se lo está diciendo el Señor aquí a una sola persona. Fue a la iglesia. Jesús comisionó a estos 70 y les dio la autoridad. Ya tenía 12, se multiplicó a 70. Después envió otro grupo de 120 y les da la misma autoridad. Después reúne a los discípulos que estaban con él en Mateo 28, 18 al 20 y les dice, toda potestad, es decir, todo el poder me ha sido dado a mí. Por tanto, como ustedes están en mí, vayan a predicar el evangelio. En Hechos 1:8 también Jesús, antes de irse al cielo, les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigos. Ahora, ¿a quién se lo dijo esto el Señor? ¿Se lo dijo solamente a Pedro? ¿A San Pedrito? ¿Al primer papa? ¿Se lo dijo a San Pablito? ¿A San Juanito? Se lo dice a la iglesia. Se lo dice ya al grupo de creyentes que se estaban juntando, que se estaban reuniendo. 40 días después de Hechos 1:8, en el aposento alto, dice Hechos 1:15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y entre paréntesis el doctor Lucas, que está escribiendo, pone una nota aclaratoria muy importante. Y los reunidos ahí eran como 120 en número. Y describe Lucas que había tanto hombres como mujeres.
¿Por qué? Porque el evangelio no es un evangelio machista. El evangelio no es para los varones. El evangelio es para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Estaban ahí como 120. La promesa primero es para 11. La promesa después es para 120. No estaban ahí reunidos solamente los escogidos. Estaban ahí reunidos los que querían seguir aprendiendo y recibiendo de parte de Dios. Mucha gente piensa a veces que el pastor o ciertos líderes de la iglesia son los ungidos y los únicos que tienen el poder para orar, para sanar a los enfermos, para ministrar, para aconsejar. Pero no es cierto. Es que el pastor estudia más y pues como que sabe más y a lo mejor como que está más cerquita del cielo. No por estar ahorita 2 pies y medio arriba de ustedes estoy más cerca del cielo. El Señor le dio el poder a la iglesia. A la iglesia. Fue derramado sobre toda la iglesia. Si no tenemos el poder del Espíritu Santo, hermanos, es porque no queremos tomar parte de nuestra heredad. Cuando todavía quedaba mucha tierra que conquistar, Josué le tuvo que decir a los que faltaban: ¿hasta cuándo seréis negligentes para poseer la tierra que todavía les queda por poseer? Y muchas veces la iglesia tenemos tanto que Dios nos ha dado, hermanos. Hay tanta bendición de parte de Dios. Hay tanta gracia, misericordia, palabra por todos lados, que nos volvemos negligentes para tomar lo que Dios ya nos dio y quiere que nosotros hagamos algo por Él. El poder del Espíritu Santo fue derramado sobre la heredad llamada iglesia. Y la vara de impiedad no prevalecerá sobre la heredad de los justos. ¿Cuántos dicen amén? A lo largo del Antiguo Testamento leemos cientos de veces la expresión: y el Espíritu de Jehová vino sobre. ¿Se han dado cuenta? El Espíritu de Jehová vino sobre. Y en todas esas veces lo hace de una manera individual. Jamás es en grupo. Jamás es a todo el pueblo de Dios. Vino el Señor y le dijo a Abraham específicamente. Vino el Señor y le dijo a Jacob específicamente. Vino el Señor y habló con Isaac. Y habló y le dijo a Moisés. Dios nunca se manifestó abiertamente ni habló a todo el pueblo de Israel. Aún en medio de la travesía de cruzar el desierto, solamente Dios hablaba con Moisés. Con uno nada más. El poder residía solamente en Moisés, en un hombre. El poder de Dios no se derramó sobre las 12 tribus en el desierto, solamente sobre Moisés. En el tabernáculo Dios se manifestaba solamente al sumo sacerdote una vez al año. En el tiempo de los profetas, el Espíritu vino sobre el profeta Elías Tisbita y le dijo, nada más, a Elías. La mano de Jehová vino sobre el profeta Eliseo. Y Dios estaba con David. Y la mano de Dios estaba con David. Y Dios le dijo a David. Y vino palabra sobre Jeremías. Y vino palabra de Jehová sobre Isaías y sobre Ezequiel. Diciéndole, hijo de hombre, levántate. Y sobre Amós y sobre Oseas y sobre todos los profetas. Pero era siempre de manera individual. No estaba el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, sobre toda la nación, sobre todo el pueblo. Esto es el Antiguo Testamento. Hasta que aparece el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y entonces se cumple la profecía de Joel 2:28 que dice, y después de esto, ¿después de qué? Después de que pase todo el tiempo de iniquidad, después de que pase todo el tiempo del ministerio de Jesucristo, derramaré mi espíritu ¿sobre quién? Sobre toda carne. No solamente sobre el pastor, no solamente sobre el apóstol, no solamente sobre el sacerdote, sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán
visiones. Hermanos, este nivel de fe necesitamos reactivarlo en la iglesia. Este nivel de fe necesitamos reactivarlo en la heredad que hemos recibido nosotros como hijos de Dios. Porque el Señor dijo, he aquí, os doy potestad. Les doy el poder. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. No se lo dio solamente a los 12 apóstoles, no se lo dio solamente a los padres de la iglesia, se lo da a toda la iglesia, jóvenes, ancianos, niños, hijos, hijas, para todo mundo es el poder del Espíritu Santo de Dios. Es la iglesia la que recibe el poder del Espíritu Santo, no el pastor. No los líderes solamente, es el cuerpo de Cristo por el que ahora corre la sangre que da vida. La sangre que hace que cada parte del cuerpo cumpla una función, un propósito. La iglesia recibe poder. ¿Cuántos lo creen? Mueve tus articulaciones así, mira. Mira cómo se mueven tus deditos. Espero que nadie tenga artritis, pero para que se mueva cada una de estas cositas, hermanos, coditos les decía Carla de chiquita, para que se mueva cada una de estas articulaciones, se activan miles de vasos capilares llenos de sangre. Lo que hace este movimiento no es la articulación solita, es la sangre. Es como la bomba hidráulica. El corazón cada vez que avienta un latido y avienta esa presión de sangre, lo que está haciendo es enviarla a todo el cuerpo a través de los vasos capilares y las venas y arterias, la fuerza necesaria para poder hacer esto. Son movimientos en los que no pensamos todos los días. Son cosas que nosotros hacemos de manera totalmente inconsciente, autónoma, y no nos ponemos a reflexionar. Cada vez que estamos viendo, ahorita ustedes están viendo hacia aquí adelante y están viendo un mono gordito acá. Bueno, cada vez que ustedes ven eso es porque hay un reflejo de luz que está llegando directamente a sus pupilas y esas pupilas están siendo inyectadas a una velocidad increíble por millones de vasitos capilares de sangre, que son las que están enviando a través de las pupilas y lo que hace es que la luz refleja al monito que está aquí enfrente y ustedes lo pueden ver. Está bonito, ¿a poco no? Denle gracias a Dios por sus pupilas. Todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que hace nuestro cuerpo, todo lo que hacen nuestros pensamientos y lo que no vemos, la respiración, la digestión, todo lo que hace el hígado, el páncreas, el vaso, los riñones, los pulmones, todo lo que hace nuestro cuerpo, hermanos, tiene que ver con el movimiento y la fuerza de la sangre que está llegando por todos lados. Por eso el apóstol Pablo dijo en lo que leímos hace rato en Efesios, de quien todo el cuerpo bien concertado se nutre. La sangre de Cristo nutre a la iglesia. La sangre de Cristo hace que unos sean maestros, que otros sean pastores, que otros sean profetas, que otros trabajen con los bebés, que otros trabajen con las mujeres, otros con los hombres, otros que toquen instrumentos, otros que muevan los instrumentos allá atrás, otros que cuenten el dinero. La sangre en el cuerpo de Cristo hace que cada uno de nosotros tenga una función diferente. ¿Qué cosa te sobra en tu cuerpo? Si tú te dijeran, oye, te tengo que cortar algo, ¿qué quieres que te corte? ¿Qué te sobra? No, fíjate que ni la panza, mano. ¿Se imaginan cómo me vería yo flaco? Así todo, con toda la carne así colgando, así todo demacrado. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Les voy a predicar. No, la pancita da personalidad. Da gozo, se siente. Pero alguna parte de tu cuerpo, ¿cuál dirías tú? Está bien, córtame esto. Ninguna parte de nuestro cuerpo es inútil. Ninguna. ¿Alguien ya le quitaron de aquí el apéndice? ¿De aquí? ¿Sí? ¿Saben para qué sirve el apéndice? Por muchísimos años los médicos nunca supieron para qué era el apéndice. Dijeron, ay, el apéndice nomás da lata.
Es donde va todo el intestino y donde acaba, le sobró un pedacito, decían, ¡adiós! Le echó de más material Dios y le sobró un cachito. No, el apéndice, hermanos, es donde se generan todas las hormonas que nos ayudan a contrarrestar todas las enfermedades. Es un pequeño laboratorio el apéndice. Las personas que no tienen apéndice son más susceptibles a contraer infecciones en su cuerpo y a enfermarse más seguido, porque el apéndice es el que está mandando a todo el organismo. Es un pequeño laboratorio, chiquitito, así de este tamañito. Es un pequeño laboratorio que se encarga de enviar por todos lados medicina para el cuerpo. ¿Qué te sobra? ¿Qué te sobra? ¿Alguien de aquí nada más trabaja con un riñón? A mucha gente le han quitado un riñón. Es que tenemos dos, quítame uno. Quítatelo. Quítatelo. Y verás que se siente vivir con un riñón. Para empezar, olvídate del café, olvídate de las sodas, olvídate de los chicharrones, olvídate de las carnitas, olvídate de todo lo que sea grasoso, porque tu riñón no la va a hacer. No la va a hacer. Olvídate de la carne roja en exceso, porque si le cargas la mano al riñón te vas a meter en una bronca con la gota. Nada nos sobra, hermanos, nada, nada. ¿Alguien se ha machucado la uña chiquita del dedo? Santo, ¿qué tal? Durante el día, durante tu vida, ni siquiera te acuerdas de que tienes esta uña. Pero el día que te la machucas, bendices al Señor por haberte dado una uña. Nada en nuestro cuerpo, hermanos, sobra. Escuchen esta analogía, por favor. La heredad de Jesucristo, la iglesia, nadie sobra. Ni un miembro de la iglesia sobra. Nadie está aquí de adorno. Nadie está aquí nada más pues porque se ve bonita la uña. No. Todos tenemos una función y todos fuimos llamados para algo. El problema es que no hemos recibido el poder que necesitamos, no hemos dejado que el poder de Dios nos lleve al nivel que nosotros debemos de estar para servir al Señor. La segunda cosa, el segundo parámetro, primero es que recibiremos poder. La segunda parte nos dice que la iglesia está enfrentando un enemigo común. He aquí os doy potestad. ¿Potestad de qué? ¿Poder de qué? Dice, de hollar serpientes y escorpiones. ¿Contra qué nos enfrentamos? Primero dice que serpientes. Cuando en la Biblia se habla de estos reptiles, se está representando a la maldad de este mundo que está presente desde el huerto de Edén. La serpiente antigua, Satanás, desde el principio de la humanidad en el huerto de Edén, engañando, murmurando, acusando. Esa ha sido su función. Pero Jesús dice que la vara de la impiedad, la maldad de la serpiente, no prevalecerá sobre la heredad de los justos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Ahora escuchen por favor esto con mucho cuidado, hermanos. Cuando le dice a Pedro el Señor Jesús, ¿se acuerdan de ese diálogo? Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Y los discípulos le dicen, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, que eres un maestro. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro es el que se anima y le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta verdad de que yo soy el Señor y que tú eres un ser humano, sobre esta verdad edificaré mi iglesia. Edificaré la iglesia sobre esta verdad. Y lo que va a suceder es que una vez que esta verdad se concrete, las puertas del Hades, de la muerte, del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. La vara de la impiedad no reposará
sobre la heredad de los justos. Yo bendigo al Señor por eso. Porque en esa promesa, hermanos, nosotros estamos parados. Sobre la iglesia. Sobre la iglesia. ¿Sobre quién viene el ataque de la serpiente antigua? Sobre la iglesia. Ese es su objetivo. Destruir a la iglesia. ¿Cómo? Igual que lo ha hecho siempre. Mintiendo, engañando, murmurando y acosando. Eso es lo que hace la serpiente en la Biblia. Lo vimos en las pláticas pasadas. En el huerto de Edén, eso fue lo que hizo la serpiente. Engañó primero a la mujer. Con que Dios os ha dicho. No, hombre, no, espérate. Así no es, no, eso no quiso decir Dios. Lo que Dios quiso decir es que, y la engañó, la manipuló. Es lo mismo que está haciendo la serpiente en este tiempo. Es que la Biblia dice que por gracia soy salvo y esto. No, espera, no. Eso es lo que quiere decir. Pero mira, yo quiero que tú veas este video del profeta Zaratustra, de no sé qué, que te va a explicar exactamente lo que Dios quiso decir. Y te engaña. Y está engañando. Y esa es la misión de la serpiente, engañar. Engañar. Y cuando ya no puede engañar, empieza a acusar. Adán, ¿pero qué hiciste? Dile que fue tu mujer. Dile que fue tu mujer. La mujer que tú me diste, Señor. Me engañó. Y yo inocentemente caí. Acusa. Y en Apocalipsis dice que ahí está la serpiente, el acusador de los hermanos. El que nos está acusando todo el tiempo. Mira, el que decía que era muy santito, míralo Dios, ahí está. Al que derramaste tu sangre por él, míralo. Mira esa otra vela, ahí está, obsérvala. Acusándonos de día y de noche. La serpiente, pero el Señor dice que nos da el poder a la iglesia de hollar, de pisar, de pisotear a la serpiente, es decir, toda murmuración, engaño, chisme, mentira, todo lo que venga en contra de la iglesia, lo tenemos que aplastar en el nombre del Señor. Porque eso es lo que destruye, lo que daña a la iglesia. Habla de serpientes, pero habla también de escorpiones, alacranes, animales muy venenosos. Su picadura es muy dolorosa. Muchas veces llega a ser mortal si no se aplica el antídoto a tiempo. Pero hay algo muy particular en estos animales. Yo no lo sabía, pero su aguijón mortal está en la punta de la cola, ¿verdad? Si los han visto cuando hacen así y avientan la colita. Ahora, cuando estos insectos, según dicen los estudiosos, los entomólogos, se han dado cuenta que estos animales, sobre todo cuando se enfrentan a un peligro o están rodeados por un incendio, cuando hay lumbre alrededor de los escorpiones, o se sienten totalmente acorralados y no tienen escapatoria, es el único animal en el mundo que se suicida clavándose el aguijón en la espalda. Es el único animal que logra hacer eso. Como está en la cola y se ve que ya no tiene escapatoria, ¡pum!, se entierra el aguijón en la espalda y muere. Ahora, ¿cuántas veces, hermanos, nosotros solitos nos hemos suicidado emocionalmente o espiritualmente? Al vernos acorralados por algún problema, nos damos por vencidos, nos derrotamos, nos deprimimos, nos atemorizamos y dejamos que el veneno del fracaso, la apatía, la indiferencia, el miedo nos vaya destruyendo poco a poco, y también contaminamos por ahí de paso a nuestras familias y a la iglesia también. Muchas iglesias destruidas he visto a lo largo de mi vida, muchísimas iglesias destruidas por el veneno de los escorpiones espirituales. La iglesia enfrenta un enemigo común
Y si no nos alcanza con las serpientes y escorpiones, Jesús les dice a estos hombres, serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿En qué consiste esa fuerza? Es toda una estructura que está armada por Satanás. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y menciona ahí las estructuras: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Hay toda una estructura lista para pegar con la vara de la impiedad a la heredad del Señor, a la heredad de los justos. Y a eso fuimos llamados nosotros, hermanos. A eso fuimos llamados nosotros. El Señor nos llamó a defender, a pelear por nuestra ciudad. ¿Bajo qué promesa? En tercer lugar, termina el versículo 19 de Lucas 10 diciendo: nada os dañará. Nada os dañará. Tenemos un canto de esto, ¿verdad, Benji? Un canto de Benji. A ver si la otra semana lo pones. ¿Lo habías pensado hoy? Bueno, la otra semana lo ponemos, todavía vamos a hablar de esto. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesucristo, hermanos, por favor, atiendan esto. Jesucristo ha puesto un manto de protección sobre la iglesia. El Señor puso un manto de protección sobre la iglesia. Él afirmó que las puertas del Hades no prevalecerían sobre ella. Y el Salmo 91 establece, 91:1 dice: el que habita al abrigo de Dios, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, a ver si podemos entender esto. La iglesia ha sido puesta, hermanos, bajo la sombra del que todo lo puede, del Omnipotente. A lo mejor para nosotros esto no significa mucho ahora porque hemos pasado cosas terribles en nuestras vidas. Muchas veces vivimos con miedo. Nuestras malas decisiones, en la mayoría de los casos, nos han hecho tener malas experiencias. Pero una vez que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador suficiente en nuestras vidas, lo único que tenemos que hacer es refugiarnos bajo el abrigo del Altísimo y no salirnos de ahí. Porque por más fuerte que esté la tormenta afuera, hermanos, esta es la heredad que el Señor nos dio a los creyentes. Como iglesia nos refugiamos bajo la sombra del Omnipotente. Oramos unos por otros, nos apoyamos unos por otros. Nuestra heredad queda protegida porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Hermanos, aquí está la sombra del Señor. Para eso el Señor establece la iglesia, no para que vengamos solamente a sentirnos bien o a pasarla bien un rato. No la puso aquí para que estemos aquí comiéndonos a chismes y a murmuraciones. Dios nos puso porque esta es la sombra del Altísimo en la que nosotros nos tenemos que refugiar. Porque el que se sale de la sombra queda expuesto a la vara de impiedad allá afuera. El que se sale de la sombra del Omnipotente queda expuesto a la maldad de este mundo. Y ni las serpientes, ni los escorpiones, ni toda fuerza del enemigo lo va a perdonar. En cuanto me salgo de la protección, en cuanto me salgo de la sombra del Omnipotente, quedo totalmente expuesto. Y Dios no va a poder hacer algo si yo decido de mi propia voluntad salirme de esa protección de Dios. Y entonces tendré que absorber las consecuencias. Y entonces tendré que aprender a vivir con mi desobediencia y las consecuencias de mi desobediencia. Cuando el hijo pródigo se vio ahí en medio de la pobreza, de la nada, sin amigos, sin nada, porque se salió de la cobertura de su familia, de su papá. Dijo: me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me equivoqué. Ahora tengo las consecuencias. Me quedé sin nada.
Estoy lejos, estoy pobre, soy víctima de la maldad alrededor. Porque decidí salirme de la sombra del Omnipotente. Pero cuando Dios dice, cuando Jesucristo dice en este versículo que nada nos dañará, significa que nadie puede tocar a los hijos de Dios. Nuestra vida está segura en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Quizás el enemigo podrá tocar las cosas que tenemos, las cosas materiales, inclusive nuestra salud, nuestros cuerpos, nuestra carne, como lo hizo con Job. Pero ese es solamente el estuche, lo de afuera, lo que tenemos. Pero nuestro espíritu, lo que nosotros somos en el Señor, nuestra esencia, nuestra vida le pertenece a Dios. Y la historia ya está escrita hasta el final, hermanos. Y al final de la historia yo encuentro que habla de la iglesia cuando Apocalipsis 12:11 dice, y ellos, ¿quiénes? La iglesia. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, si fue necesario, con tal de ganar la excelencia al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto me da la seguridad de lo que viene. Y sé que no hay nada que pueda arrebatarme de la mano del Señor. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, no andan por donde su gana les da. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La consecuencia es que yo les doy vida eterna y la promesa es que no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Al despedirse Jesús de sus discípulos les dice, cumplan con la gran comisión. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús dice, he aquí, significa que lo que está afirmando categóricamente es, yo estoy en tiempo presente, en este momento. Mañana que estés en tus actividades diarias, Jesús está contigo. Donde quiera que se encuentre la iglesia del Señor, el Señor está ahí presente, animando, consolando, enseñando, renovando nuestra mente, disciplinándonos, exhortándonos, protegiéndonos en cada situación que estemos viviendo. La palabra de Dios se cumple, hermanos. La vara de impiedad no reposará sobre la heredad de los justos. Esta es la heredad de los justos. Esta es la iglesia. Este es el pueblo de Dios. Y todos los hermanos de otras iglesias que comparten esta misma fe, somos la heredad. Y nada nos dañará. Ni las serpientes con sus murmuraciones, sus maldades y sus acusaciones, ni los escorpiones con su veneno de derrota y fracaso, ni las huestes de maldad por muy bien organizadas que estén, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Hermanos, Dios nos ha dado una heredad aquí en la ciudad de South Bend, a cada uno de los que estamos aquí. No hablo del edificio, hablo de la familia en Cristo que conformamos todos. Esta es la herencia que tenemos. Esta es la heredad. Esta es la heredad. A lo mejor volteas y dices, ay, es que ese hermano me cae mal. Ay, es que esa hermana como que no me pasa. Es tu heredad. Es tu heredad. Dios te la dio. Dios te la dio. Y así como no puedes despreciar, ay, es que mi uña, ojalá hubiera nacido sin uña. No, te verías peor. Nomás píntale ya. Dios te dio una familia. Dios nos dio una familia. Y aquí está la heredad. Esta es la heredad de los justos. Gracias a Dios nos dio este lugarcito donde podemos refugiarnos y juntarnos. Y quizás muchas generaciones después sigan adorando a Dios en este lugar. No lo sabemos. Quizás estos pequeñitos, el Elías, los que andan por ahí, a lo mejor un día está aquí predicando. No sabemos. No sabemos.
Dios nos ha ayudado a construir todo esto, donde las siguientes generaciones podrán refugiarse de la maldad, del pecado. A unos nos ha tocado formar parte de la primera parte del pueblo, darle forma a este lugar. Familias que han permanecido fieles, a otros les va a tocar conquistar la tierra. En fin, sabemos que nuestra heredad seguirá creciendo, esta iglesia seguirá creciendo, a pesar de nosotros. Vendrán otras generaciones que tendrán que hacer otras cosas, vendrán otros pastores, otros líderes, pero sobre la iglesia, sobre la heredad que nos ha sido dada, hermanos, no reposará la vara de la impiedad, porque es la heredad de los justos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Pónganse de pie, hermanos.